Bienvenidos a Máquina de Experiencias, yo soy Lorena García y me acompaña como siempre Álvaro Mejía. En este podcast yo le cuento a Álvaro un tema que me parece interesante y Álvaro de igual manera me cuenta algo que le parezca interesante. Muchas veces tocaremos el terreno filosófico o por lo menos exploraremos los temas bajo esa perspectiva. Y bueno, hoy para variar un poco la dinámica que tenemos, el primero que comenzará con su tema será Álvaro. Bien, creo que el día de hoy, como en los demás episodios de Máquina de Experiencias, traigo un tema del cual me emociona mucho hablar, pero también me conflictúa bastante porque no quisiera entrar en terrenos de los cuales no manejo y meterme en algunos problemas, ¿no? Sin embargo, para mí esto es muy importante mencionarlo porque ataca algunos de los aspectos que en otras ocasiones ya hemos hablado, como el de los estereotipos. Y los estereotipos de repente funcionan para algo, de repente nos desenvolvemos en la vida utilizando los estereotipos y vaya, tienen una función social de repente una función negativa totalmente, y creo que este es el caso de, de una de estereotipos negativos que se van transmitiendo y que cuando accedemos a estos estereotipos realmente casi siempre son falsos. Y bueno, el tema que preparé para el día de hoy es el que yo denominé el mito del artista bohemio. Y con artista el término va a ser muy general. Hablamos de pintores, hablamos de escultores en la historia del arte, hablamos de músicos contemporáneos, hablamos de actores, todo lo que se denomine arte, a eso nos vamos a referir, a literatos. Entonces voy a estar dándoles ejemplos de literatos contemporáneos o de literatos clásicos o de músicos contemporáneos y clásicos, desde Marilyn Manson hasta Eminem, hasta Beethoven. Entonces vamos a ir a estar oscilando entre la, lo contemporáneo y lo antiguo. Bueno, uh, creo que hay una asociación bastante marcada entre los problemas mentales, el delirio, la extravagancia y las conductas excéntricas con el arte, con todos los artistas, con los escritores, con los cantantes, con los pintores, y creo que cuando uno se percata, incluso en la cultura popular, cuando ves una película y dices, ah, mira, no sé, algún personaje menciona, es que tengo un hermano que es pintor. Ah, muy bien. Y de repente en escena sale el hermano pintor. Es un cliché con patas, ¿no? Ya sabes, seguramente consume alguna droga, seguramente es una persona que no puede tener relaciones serias con las demás personas porque tiene un problema de estabilidad, qué sé yo, una serie de clichés en un mismo personaje. Y parece ser, según la evidencia, que esta relación entre conductas de este tipo, incluso problemas mentales, no tienen mucho que ver con la cuestión de la creatividad, del talento y de lo que realmente es un artista en su máximo, o sea, en términos muy generales. Bien, la cuestión de qué son los problemas mentales y qué abarca y qué actualmente podemos diagnosticar como un problema mental ha sido muy estudiado, ha sido muy especificado, y en la actualidad hay manuales de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, que son estos manuales de los psiquiatras en los cuales se colocan o se varían o se refinan ciertos conceptos de ciertos trastornos, que se han quitado algunos que antes se pensaban que eran padecimientos mentales y que se han añadido otros. Como dato curioso, a principios de los años 90 todavía la homosexualidad estaba dentro de estos manuales de diagnóstico de trastornos mentales. Se quitó a la homosexualidad de estos manuales, así como se ha quitado muchos otros diagnósticos que evidentemente no son trastornos mentales.
Entonces, lo que en la actualidad conocemos como un trastorno mental no tiene nada que ver con lo que se conocía en el siglo XVI como un trastorno mental. Quizá cualquier variación de conducta por allá por el siglo XVI implicaba que a alguien se le metió el diablo y estaba loco. Entonces, vaya, era cualquier variación, como ya lo mencioné, de conducta implicaba que esa persona estuviera demente. O imagínense una persona con un espectro autista, pero uno muy funcional, pues también sería una variación estándar de conducta, y eso inmediatamente prendía las alarmas y esta persona tiene un problema, ¿no? Y no digamos en el siglo XIX con la creación de cosas tan locas como el psicoanálisis, ¿no? La cuestión de la histeria y todo esto, que también era curable, etcétera, pero que cualquier cosa ya encendía las alarmas porque era una variación de un estándar de conducta. No se diga con los artistas que, bueno, la cuestión de que fueran extravagantes, etcétera, no implicaba que sus conductas fueran un problema mental. La patobiografía es un recurso que vamos a estar utilizando a lo largo de esta charla porque la patobiografía es una disciplina que se ha desarrollado en el siglo XX para hacer una especie de necropsis psicológica de los personajes, no solo históricos, sino a los cuales ya no tenemos como acceso más que solamente con sus textos, que nos dejaron obra, y se hace un análisis psicológico acerca de si tenían algunos problemas o enfermedades mentales, pero esta área, voy a decirlo, área de la psiquiatría forense, es un poco sesgada porque bueno, los elementos que tenemos para hacer un diagnóstico son muy pocos. No tenemos los síntomas que tenían estos personajes el resto de sus días, simplemente tenemos sus obras y a partir de eso se diagnostica que las personas tenían ciertos trastornos mentales. Entonces, lo que vamos a hacer también es hacer ciertas descripciones que se hacía de estos personajes en sus vidas cotidianas, no solamente en sus obras, que pudieron haber sido muy oscuras, terribles, eh, terribles en el sentido de sentimiento, ¿no? Lo que despiertan estéticamente. Pero en sus vidas cotidianas pudieron haber sido personas comunes y corrientes y aburridas. ¿Qué sé yo? Ah, bueno, también hay personas y hay que diferenciar que la locura, así, en un espectro muy grande, la locura no es sinónimo de creatividad. Las personas con problemas mentales no son creativos per se. La creatividad, de hecho, se ha hablado bastante de qué es la creatividad y psicólogos como Jordan Peterson, muchos lo conocen por pelearse con Zizek, pero realmente él es un psicólogo de formación y tiene muchas investigaciones serias y una de estas es acerca de la creatividad. ¿Qué función tiene la creatividad en los seres humanos o por qué se desarrolló la creatividad para adaptarnos en el mundo? Y vaya, creo que la creatividad tiene un montón de justificación en la selección natural. Y es que aquellos seres humanos que desarrollaron la capacidad de, Peterson lo dice de la siguiente manera, metabolizar la realidad, es decir, de tomar todos los aspectos externos, metabolizarlos, es decir, como comprenderlos de una manera muy fácil y saber qué vamos a hacer con esos elementos externos. También la capacidad de plantearse panoramas no solamente los que están ahí evidentes y reales, sino panoramas alternos. Entonces, al parecer, hay una diferencia muy marcada entre las características de un literato y lo que podría determinarse como la creatividad ahí suelta de un esquizofrénico, por ejemplo. Vemos en que en uno de las características de la esquizofrenia, un esquizofrénico escucha voces, le dicen que haga ciertas cosas, él le llega a temer a esas voces porque son voces inconscientes en su cabeza y él no las controla y sufre al respecto, de verdad sufre al respecto. Y pensemos en un novelista, en García Márquez escribiendo, y que también escucha voces en su cabeza.
¿Cuál es la diferencia entre las voces que tiene García Márquez y las voces que tiene un esquizofrénico? Son abismalmente distintas. Por un lado, García Márquez, las voces que él tiene en su cabeza son conscientes, de cierta manera, él se las está fabricando en su mente, y un esquizofrénico no. García Márquez está llevando el hilo conductor de esas voces y un esquizofrénico no. Entonces hay una especie de lucidez en esta clase de creatividad. Aquí hay una primera distinción. Gente con esta clase de padecimientos, a pesar de cuánto lo romanticemos, no puede ser creatividad eso que ellos tienen porque es un proceso inconsciente y además sufren al respecto, ¿no? No digo que con la creatividad no sufran, simplemente que estos procesos son procesos patológicos, el escuchar voces, esas voces no están ahí, ellos no llevan el control de esas voces. Bien, otra de las cuestiones es esta relación entre la genialidad, las personas que son personas sumamente inteligentes, y las enfermedades mentales. Este es un mito terrible y que le ha hecho mucho daño no solamente al mundo del arte en general, sino creo que en la cultura popular, en el mundo de la ciencia también se ha llevado esta idea de que las personas sumamente inteligentes y que son genios tienen algo de locos. Y te ponen el caso de Einstein despeinado, o te ponen el caso de personas como Newton. Newton es la excepción y vamos a decir, vamos a hablar de él más adelante porque Newton sí tenía problemas. Sin embargo, a lo que voy es que regularmente esta relación entre genialidad y locura es falsa. Es falsa porque las condiciones patológicas de los trastornos mentales son tan degradantes, son tan terribles que no te permiten desarrollar cuestiones tan complejas, no sé, como una teoría científica, como un cuadro espléndido, como un poema exquisito. No digo que no hay artistas que tienen problemas mentales. Lo que estoy diciendo y lo que los estudios regularmente justifican es que los artistas que tienen problemas mentales y que son espléndidos artistas crean arte cuando no tienen, cuando están en una especie de tiempo valle. Es decir, cuando no tienen ataques de esquizofrenia, cuando no tienen alucinaciones. Incluso si estos personajes no tuvieran esos problemas mentales, es muy probable que fueran espléndidos artistas también. Bueno, entonces aquí comienza a haber una relación rara entre la locura, la genialidad y la locura, la creatividad y la locura. Cosas que son falsas. Esto no se da. Y los artistas que sufrieron de padecimientos mentales son genios y son buenos artistas a pesar, a pesar de sus problemas mentales, no por sus problemas mentales. Entonces, bueno, hay personajes a lo largo de la historia que se han encargado de reforzar este estereotipo del artista bohemio, loco, está en el Topus Uranus todo el tiempo. Y uno de estos artistas es Salvador Dalí. Y recuérdenlo, ¿no? Piensen en el personaje cuando hacen sus entrevistas. Yo recuerdo un par de entrevistas y para hacer esta charla estuve viendo un par de entrevistas de Salvador Dalí en las que se comportaba como un loco. Realmente le preguntaban algo y él contestaba una cosa completamente ajena a la que le estaban preguntando. Decía de repente cosas entre genialidades y tonterías, o tenía gestos exageradísimos, pero él era un personaje, Salvador Dalí era un personaje, vendía ese personaje y le recaudó bastante bien. Ah, recuerdo en una de estas videos que estaba viendo, en los que Salvador Dalí no solamente se comportaba así, pero cuando le dijeron que ya no lo estaban grabando, comenzó a charlar normalmente, ¿no? Incluso comenzó a sugerirle al camarógrafo que iba a hacer una serie de movimientos y que iba a hacer una serie de cosas para que lo grabara cuando ya volviera a grabar. Entonces, creo que esta clase de conductas de los performance se han llevado muy lejos y en la actualidad
se piensa que el artista es así, que el artista tiene esa esencia de comportarse de esa manera, de ser extravagante, de tener algo de locura, que las enfermedades mentales van de la mano con la creatividad con el quehacer artístico. Bien, otro de los estereotipos terribles que nos han heredado es el estereotipo del artista doliente. Tiene que doler, te tienes que haber sufrido, padecido para poder haber hecho buen arte. Ahí está Beethoven, Beethoven que sufrió, pero era un genio de la desesperación. Lo más probable, y también estudios, es que Beethoven haya creado cosas magníficas, aunque no hubiera sufrido. Y los datos, quiero recomendarles antes de continuar un texto bastante bueno que fue en el que me basé para esta charla, se llama Los fantasmas de la mente, de Eduardo Monteverde. Es un libro lleno de datos importantes y estudios los cuales él cita, a los cuales podemos acceder, e investigaciones. Y en este caso de Beethoven es muy interesante porque Beethoven comienza a crear a muy temprana edad. Si podemos hablar de un artista que sufrió, comienza a sufrir cuando él ya era un artista consumado. Entonces, esto también es algo que debemos de ver. ¿El artista se hace por el sufrimiento o el artista siempre fue artista y por condiciones terribles de la vida que le ocurrieron, pues comienza a sufrir? Y claro que su arte se modifica, pero el tipo ya era un artista consumado. Y bueno, otro de los ejemplos, hay un parámetro de dolor, hay maneras pues, de medir las cantidades de dolor, y uno de los dolores más grandes que existen es el dolor de muelas, al parecer. Un dolor de una muela picada es un dolor terrible, terrible, terrible. Entonces, si el dolor te brinda poderes creativos, pues quiere decir que todos los que han padecido de muelas picadas deberían de también ser artistas consumados, pero eso no ocurre, no pasa. El dolor no es iniciación de la creatividad. Las personas creativas ya nacen con estas habilidades, las potencializan con la disciplina. Entonces, hay que pensar bastante bien en eso. Otro de los casos es el caso de Frida Kahlo. Y este es un cliché, un cliché, un cliché, un cliché totalmente. Frida Kahlo, pues pintora, una artista muy conocida en México y en el mundo. Ella ya era una artista, aunque, bueno, tenga sus críticos y todo esto. Yo no sé mucho de técnica, pero tiene sus detractores bastante fuertes. Y bueno, antes de ella sufrir los dolores que tenía por el accidente que tuvo y los problemas con su espalda, pues ella ya era una artista, ya se movía en en el mundillo del arte, ya tenía contactos con artistas de bastante prestigio. Y el hecho de que ella tuviera sufrimientos constantes, eso no la hizo más creativa. Ella creaba y pintaba cuando no tenía tanto dolor, cuando el dolor le permitía crear. Entonces, la cuestión de esta relación entre el sufrimiento y la creación también es una relación muy falsa, eh, pero que está muy metida en el imaginario colectivo de casi todas las personas, incluso en las universidades. Bueno, a Van Gogh, al pintor Vincent Van Gogh, no sé, lo estoy pronunciando todo feo. Bien, a partir de ciertos análisis de su personalidad y de sus conductas y de sus obras, se le han diagnosticado un sinfín de patologías, ¿no? Aproximadamente 150 diagnósticos, todos a posteriori. Nunca, nunca ningún diagnóstico dado en el momento en el que Van Gogh estaba vivo. Sufría de epilepsias, convulsiones, era maníaco depresivo, bipolar, tenía alucinaciones por ajenjo, porque también le daba duro al ajenjo. Y a pesar de todo esto, creaba, pintaba, pero pintaba en sus horas de salud y en sus horas de sobriedad. Es decir, otro ejemplo de que los artistas, el sufrimiento les impide la creación, les impide crear cosas, les impedía pintar y creaban cuando no tenían estos padecimientos.
Entonces, al parecer, otra vez, no hay una relación entre el sufrimiento y el artista. Más bien, había un freno entre su creatividad por ese mismo sufrimiento o por esas mismas adicciones que llegaron a tener. Ah, es un requisito, entonces, estas condiciones para que un artista sea un artista, cualquier tipo de artista, que un artista tenga que acceder al dolor, tener una vida terrible, o tener una enfermedad mental, o bien acceder a las drogas o al alcohol para poder ser un buen artista. Ay, Dios. Hasta ahora creo que no está muy demostrado eso. Y bueno, es que todos tienen el estereotipo de Hemingway, ¿no? De un tipo borracho que se peleaba en las cantinas, que se iba a la guerra y regresaba con imágenes terribles en su mente y escribía. No pasaba nada porque escribía y era un tipo duro y todos quieren ser Hemingway. Híjole, pues claro que hay gente como Hemingway, pero también había gente como García Márquez que explícitamente decía que la cuestión de escribir era una cuestión de sentarte horas y horas y horas y horas y horas y horas de estar escribiendo, y en ocasiones de esas horas y horas y horas no salía absolutamente nada, salía un producto terrible, pero en otras ocasiones de horas y horas y horas de estar escribiendo salía algo grandioso. Y bueno, si lo dice García Márquez, la verdad es que se lo creo, totalmente. Pero, pero bueno, lo que yo estoy intentando decir es que no es que no exista esta combinación en algunos sujetos excepcionales que a pesar de lo que se metan, que a pesar de lo que sufran, que a pesar de que lo que les duela, sean buenos artistas. Pero eso es la excepción. Hemingway pues, era la excepción, ¿no? No todos pueden ser Hemingway, o si no que lo entiende, que lo intenten ahí en la facultad de letras, ¿no? Que intenten una vida como la de Hemingway, a ver cuánto tiempo duran y a ver cuántos textos publican. Ah, estas actitudes que se ven reflejadas y replicadas tienen, tienen una cierta explicación en un concepto que se llama el concepto de meme, que no es el de los memes de las redes sociales. Richard Dawkins, un biólogo muy famoso, ya hablé de él en otro episodio de Máquina de Experiencias, acuña este término de meme y él dice que el meme es una unidad muy semejante a la de un gen que se transmite para sobrevivir, pero el meme no es genético. El meme es una unidad de información cultural y que se va transmitiendo generación tras generación, persona tras persona. Y para poner un ejemplo, en el pueblo de mis papás, muchas personas utilizan el sombrero de lado. No hay una razón por la cual tengan que utilizar el sombrero de lado, ¿no? No hay, y la camisa un poco abierta. No hay ninguna explicación. Simplemente son paquetes de información que se van transmitiendo, que son heredables porque son replicables. ¿Por qué? Si le preguntas a cualquier habitante de ese pueblo, ¿por qué utilizan así el sombrero y por qué se abren la camisa? No tienen idea, simplemente es replicable y lo siguen haciendo. Y eso, esta clase de actitudes, Richard Dawkins dice que son memes, son replicables y estas actitudes se siguen repitiendo. Y esto mismo pasa en el mundo del arte. Los artistas actualmente, muchos, no digo que todos y no digo que la mayoría, simplemente digo que muchos ah, utilizan esta replicación de actitudes y ya son memes. Se han convertido en una replicación de cosas que no saben por qué lo están haciendo, no saben por qué piensan, no saben por qué creen que tienen que ser borrachos para ser buenos artistas o tener ciertas actitudes extravagantes como Warhol para ser buenos artistas. No, simplemente se están convirtiendo en repeticiones mal clonadas de Duchamp o de otros artistas, pues. Ah, ha habido también artistas con enfermedades mentales, como el Marqués de Sade, que se comía sus propias heces, pero es lo que intento mencionar del principio. Son excepciones, son personas que sí tenían problemas mentales muy severos, pero que
Mm, pues bueno, se conjugaron ciertas cosas ahí y la historia los reconoció, ¿no? Pero son excepciones. Otro de los casos muy importantes para describir que la cuestión creativa y la cuestión de personalidad no tiene que ver con algo que tú quieras modificar es el caso paradigmático de Phileas Gage, Gage, de caso mm, muy famoso en lesiones cerebrales, de los primeros estudiados. Y bueno, este obrero de los ferrocarriles, que también ya hemos hablado en Máquina de Experiencias de él, tuvo un accidente, una vara de metal le perforó el cráneo y esta persona no muere, pero de ser una persona seria, disciplinada y con ciertas nociones de moralidad y también ciertas nociones como de, ah, ¿cómo decirlo? Recatación. Cuando se recuperó del accidente, las perdió. Ya no era recatado, ya era un tipo desinhibido, desparpajado y además grosero, muy grosero, desinhibido, pero que Gage nunca creó arte. Es decir, tampoco estas actitudes de desinhibición, de ser desparpajado, tampoco, por sí mismos tampoco no te llevan a ser un buen artista. El ejemplo de este señor ahí está. No sé, Lorena, ¿qué te parece hasta aquí lo que hemos estado diciendo de estas cosas? Me parece muy interesante lo que mencionas. Creo que es lo mismo que en inglés se refieren como el artista torturado. Este estereotipo de artista que está frustrado con la sociedad o el mundo y eso potencia su creatividad, ¿no? Y más allá de frustraciones que a lo mejor todo el mundo puede tener, se relaciona con alguna enfermedad mental o física, ¿no? Esta idea de que el sufrimiento te hace mejor artista o que los genios artistas lo son porque han sufrido mucho, ¿no? El artista genial lo es gracias a la locura, entre comillas, como tú decías, que quién sabe qué significa exactamente eso, o el sufrimiento en lugar de que son genios artistas a pesar de ello, ¿no? Como bien mencionabas tú. Me recuerda también a lo que llaman el efecto Sylvia Plath. Para quienes no la conozcan, fue una escritora que sufrió de depresión durante mucho tiempo. Ella sí que estaba diagnosticada cuando estaba viva. Y en los años 60, cuando tenía 30 años, se suicidó. Al parecer se han hecho algunos estudios que muestran que hay una relación entre las mujeres poetas y la depresión. Es decir, que hay más mujeres poetas que tienen depresión que hombres poetas y que personas y mujeres en general de otra profesión, políticas, actrices, etcétera. Y el psicólogo James Kaufman le llamó así, haciendo referencia a la vida de Sylvia Plath, el efecto Sylvia Plath, ¿no? Ahora, el mismo Kaufman señala que esto no quiere decir que la relación sea de causalidad y que si estás deprimida eso te vuelva mejor poeta o que no vas a ser buena escritora si no estás deprimida. Aparentemente en esos estudios hay una relación, ¿no? Pero no necesariamente significa eso, no se ha profundizado lo suficiente como para encontrar qué significa esta relación entre ambas cosas, ¿no? Pero justamente desde una perspectiva sesgada, pues uno podría decir, esto, por ejemplo, reafirma la idea de que la grandiosidad artística viene acompañada de sufrimiento, ¿no? Y me imagino el peligro de esta idea, que además nos has contado que todo apunta a que no es cierta, ¿no? Es decir, me imagino que si uno tiene esta idea de que el sufrimiento psicológico, físico, trae consigo el regalo de la creatividad, entonces habrá artistas que no quieran buscar ayuda por miedo a perder eso, quizá. Sí, sí, exacto. Y lo malo es que es una creencia muy arraigada, de verdad. Pensamos que la creatividad es como cuando los demonios poseían a Sócrates. Para los que no tienen referencia al respecto, el gordito bonachón de Sócrates, él decía
que a él lo poseían los demonios, ¿no? No demonios en el sentido que lo conocemos actualmente, sino él se refería a ciertas entidades de inspiración que hacían que él hablara como hablara, se desenvolviera como se desenvolvía y ganara los debates como los ganaba. Y la cuestión aquí es que no, esta misma idea se ha transmitido en la actualidad, como si el opio de los poetas malditos era necesario para la creatividad. Y este es otro punto, este es otro caso, los poetas malditos, en los que el exceso, el opio, las enfermedades sexual, de transmisión sexual y todo, ahí estaban presentes, pero los análisis patobiográficos parece que no señala ningún signo de demencia o de enfermedad mental en ninguno de ellos, en ninguno de ellos, ni en Verlaine, ni en Baudelaire, ni en Rimbaud, no, o sea, no tenían enfermedades mentales. Eran tipos problemáticos, nada más. Tipos problemáticos y con una dosis de talento, ¿eh? Pero no tenían enfermedades mentales. Eran tipos drogadictos, pero no se han encontrado resquicios de que tuvieran enfermedades mentales. Y vaya, claro que se hace elogio a la locura, como el texto de Rotterdam, pero, pero creo que se debería dejar en el sentido metafórico, de verdad metafórico, porque si no comprendemos la profundidad de las enfermedades mentales y de verdad lo complicado que es para que las personas que padecen de estas enfermedades so- pues sobrevivan día con día, híjole, creo que no romantizaríamos tanto la enfermedad mental, de verdad. Porque parecería que los artistas se esfuerzan actualmente, e insisto, no todos, pero sí muchos, en parecer que tienen enfermedades patológicas, que son raros, insisten en que tú veas que ellos son raros, que son la excepción, que van por la vida comportándose como tú no te comportarías, porque ellos ya están libres de ataduras. Eso es un performance, y es un performance bien chafa, ¿no? Bien chafa realmente. Ah, una de las cosas que más me llamó la atención al estar leyendo es que se hacía una comparativa entre textos escritos por esquizofrénicos y textos escritos por asociación libre de los poetas malditos. Es decir, la asociación libre era una técnica poética en la cual, pues, como en el psicoanálisis, que a final de cuentas también esta clase de teorías tenían mucho que ver con la inspiración artística de ese momento, y utilizaban asociación libres de ideas para ir escribiendo. Entonces, los textos, los fragmentos de textos narrativos de los esquizofrénicos son clarísimos. Sabes a lo que se refieren. Estaba leyendo hay una serie de párrafos y en los párrafos dice, estos dos primeros párrafos pertenecen a un esquizofrénico y él te está narrando lo que le está ocurriendo ese día. Él tenía una amiga que de repente le dijeron que no existía y él estaba sorprendido porque su amiga no existía. Él tuvo que despedirse de su amiga mientras le estaban diciendo que no existía. Entonces, ay, güey, qué claro y qué sorprendente. Él tiene conciencia de que está mal y que tiene un padecimiento. Y ves los versos libres de los poetas malditos y dices, ¿qué está diciendo este tipo? Obviamente esto es arte, esto es un poema, es metáfora lo que está diciendo y está muy bonito, pero lo está haciendo deliberadamente. Deliberadamente está escribiendo así. Entonces, claro que había habilidad en lo que hacían los poetas malditos. No cualquier tipo va y se atasca de drogas y iba a hacer eso que hicieron ellos. Pero no está relacionado, no por eso escribían como escribían. El caso de Huxley es muy particular, Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, porque él escribió un libro muy interesante que se llama Las Puertas de la Percepción. Y él quería experimentar toda la cuestión de las alucinaciones, de las drogas, para tener una percepción distinta y poder escribir este libro de las puertas de la percepción. Eh, Se metió mescalina por un par de meses, me parece, se metió mescalina. Posteriormente tuvo que descansar la mente y el cuerpo de ese éxtasis y luego escribió. Pero escribió cuando no estaba ni drogado,
ni estaba desvelado, no tuvo que retornar a la disciplina de la escritura para poder aterrizar todo eso que vivió en un escrito. Y es que ese es el asunto. Creo que a final de cuentas se ha menospreciado, de verdad, se ha menospreciado el talento, se ha menospreciado la disciplina, se ha menospreciado las horas de trabajo del perfeccionamiento de técnicas de los artistas, porque lo que puede hacer un artista, lo que puede hacer un pintor, un dibujante, yo no lo puedo hacer en mi vida, aunque le dedique horas y horas. No se trata de que le eche ganas, se trata de que él tiene una habilidad que yo no poseo, y eso es lo grandioso del arte. Eso es lo grandioso de estas cosas, que estos personajes tienen algo que yo no poseo, que yo no voy a poseer nunca, aunque me esfuerce muchísimo. Y eso es lo grandioso, eso es lo espectacular del arte, que no es replicable como otras cosas que quizás sí lo sean. Y bueno, creo que para no extenderme mucho, hasta aquí lo voy a dejar. La idea en general, creo que se entiende. Creo que debemos por lo menos en mi opinión, debemos de dejar de pensar que los genios y los esquizofrénicos son como en la película de Mente Brillante, que seguramente un esquizofrénico va a descubrir algo matemático que nadie había resuelto, y que una persona loquita es un artista, y que tener enfermedades mentales tiene su lado romántico. Pues híjole, lamento decirlo y sin afán de ofender absolutamente a nadie, es que la mayoría de las veces estas enfermedades tienen tanto impedimento para las personas que en ocasiones ni siquiera pueden desarrollar las habilidades cotidianas, las actividades cotidianas les cuestan mucho trabajo, menos una actividad artística, menos una actividad científica. Dejemos de romantizar estas cosas, porque no le hacen bien a nadie. Luego andan ahí en las universidades sintiéndose Marilyn Manson, que hagan lo que ustedes quieran, ¿no? La verdad, compórtense como quieran, pero no relacionen eso. Trabajen en su talento, trabajen en su técnica, y triunfarán en la vida. Es todo. Muy bien. Pues por mi parte, hoy quiero contarles un poco acerca de lo que es el sesgo de confirmación y sobre todo darles un ejemplo de cómo puede afectar la manera en que procesamos información, la manera en que vemos a otras personas y la manera en que puede afectar también la vida de esas otras personas. El sesgo de confirmación es uno de los sesgos cognitivos de los que hablaba Daniel Kahneman, un psicólogo y economista, en un libro muy famoso de él llamado Pensar rápido, pensar despacio. Básicamente sucede cuando tienes una creencia y buscas información que la apoye y desestimas la información que la contradiga, de manera que tomas decisiones sesgadas por el hecho de que no estás considerando toda la información relevante, sino aquella que reafirma lo que tú ya crees de antemano, ¿no? Esto, por supuesto, no es una decisión nuestra deliberada, sino que somos propensos a ello sin darnos cuenta. Esto puede afectar, por ejemplo, a la interpretación de estadísticas. Se han hecho estudios que encuentran que las personas tendemos a interpretar los datos que se nos muestren de manera que confirmen una creencia que ya teníamos, incluso cuando los datos realmente, si los analizas, apoyan un punto de vista contrario. Pero el sesgo de confirmación no se da solamente en ámbitos científicos o de investigaciones muy serias o muy académicas, sino que no solo los investigadores y los científicos deben preocuparse por no hacer juicios sesgados de este tipo, sino que nos pasa a todos, hasta en las situaciones más cotidianas. Si ya tenemos una creencia en el ámbito de lo político, por ejemplo, el sesgo de confirmación nos dice que seremos propensos a aceptar fácilmente la información que reafirme esa creencia, a desestimar fácilmente la información que la desafíe, o en otras palabras, a interpretar la información de manera que refuerce esa convicción que ya tenemos de alguna manera. Curiosamente, estudios recientes desafían esta idea de los filtros burbuja, la idea de que solo nos relacionamos en internet con gente que piensa como nosotros, de manera que en redes sociales
no- nos rodeamos de un universo limitado que nos muestra solo la realidad que queremos ver, ¿no? Seguimos a la gente que es como nosotros y entonces parece que todo el mundo tiene nuestras mismas creencias o que es lo más razonable. Pues parece ser que no es exactamente así, que sí que buscamos a gente en Twitter, por ejemplo, que defienda con fervor la posición política contraria a la nuestra. Lo que pasa es que buscamos ese contacto para reforzar nuestra postura, no para contrastar nuestras creencias ni para escuchar los argumentos del otro. Todos podemos y somos víctimas de este y otro tipo de sesgos. Creo que el mismo Kahneman ha dicho que conocer los sesgos cognitivos no nos hace necesariamente menos propensos a cometerlos, pero nos hace estar más conscientes de ellos y buscar adoptar ciertas técnicas del pensamiento para combatirlos. Por ejemplo, informarnos a través de una variedad de fuentes, tanto las que confirmen nuestras creencias como las que las refuten, debatir temas con otras personas, comparar información, escuchar otros puntos de vista, de preferencia de personas que sepan argumentarlos, etc. Esto ya lo hemos dicho en otros episodios. Creo que tendemos a pensar que nuestro pensamiento racional es la medida de todas las cosas y que es una cosa en la que podemos confiar sin necesidad de nada más. Si a mí me suena coherente y no encuentro fallos lógicos en mi propio razonamiento de las cosas, ¿será que esta es la verdad, no? ¿Será que tengo la razón? Y psicólogos como Kahneman nos hacen ver que pensar es un proceso muy complejo, que a veces decidimos en qué cosas creemos usando reglas rápidas, intuiciones y emociones, sobreconfiando en esas intuiciones o en la primera explicación que se nos ocurra que para nosotros sea coherente, cerramos el asunto y mantenemos esa creencia. Es todo un tema. Y sesgos cognitivos hay muchos, pero hoy quiero centrarme en el sesgo de confirmación y en un ejemplo muy concreto en el que se ha observado que se da ese sesgo. Quiero hablarles de la técnica READ como método para interrogar a sospechosos criminales. Esta técnica se desarrolló en los Estados Unidos hace unos 70 años por un psicólogo con el mismo nombre, Reed, y ha sido durante muchos años el procedimiento estándar utilizado por los detectives en Estados Unidos para interrogar y obtener confesiones, tanto en Estados Unidos como en Canadá también. Desconozco si se parece a otras técnicas utilizadas en otros países y de hecho ahora que he estado leyendo sobre esto me interesa mucho saber cómo se hacen estos procedimientos, si se hacen en España y en México. Y bueno, la técnica READ es una técnica que garantiza el 80% de los criminales van a confesar y en los últimos años ha sido bastante controvertida y ahora vas a ver por qué. Te voy a contar, Álvaro, lo más brevemente que pueda, los 10 pasos descritos en esta técnica que deben seguir los detectives a la hora de interrogar a un sospechoso. Spoiler, para este momento los detectives creen saber ya que el sospechoso es culpable y por eso hacen lo que hacen y por eso hacen el interrogatorio. Número 1. Se confronta al sospechoso contándole que la evidencia los ha llevado a darse cuenta de que él o ella están involucrados en el crimen y se le ofrece la oportunidad de dar una explicación. Es decir, básicamente, sabemos ya que estás implicado, antes de cualquier otra cosa te doy la oportunidad de que tú me digas qué pasó. Un dato clave aquí es tener en cuenta que el mismo manual READ dice que la evidencia de la que se le habla al sospechoso puede ser real o ficticia. Es decir, un detective se puede inventar que ha encontrado tus huellas en el arma homicida. También en este primer punto ya se empieza a observar el comportamiento del sospechoso, si está muy calmado, si está muy nervioso, si está haciendo contacto visual, si lo está evitando, etc. Número 2. Se desvía la culpa hacia otra persona o hacia las circunstancias que pudieron haber llevado al sospechoso a cometer el crimen. En el caso de Jennifer Pan, que los aficionados a historias de crimen seguro que la conocen. Para quienes no les suene de nada, les cuento brevemente el contexto. Jennifer Pan fue sentenciada, acusada de pagar a unos sicarios para que entraran a su casa, fingieran un robo, mataran a sus padres y la dejaran viva ella, por supuesto.
Y bueno, esta chica al parecer durante mucho tiempo sufrió estrés por el tipo de educación que le dieron sus padres y las altas expectativas que tenían hacia ella. Eran muy, muy estrictos. Llegó a fingir que seguía estudiando en la universidad cuando realmente la habían expulsado por su bajo rendimiento y se había ido a vivir con su novio, que encima sus padres no aceptaban porque aparentemente era un drogadicto, para no tener que confrontarlos con la realidad de que ya no era estudiante universitaria y no había conseguido el nivel de excelencia que ellos le exigían. Pues en su interrogatorio, que se puede encontrar en YouTube, los detectives se muestran empáticos hacia el hecho de que sus padres la presionaban demasiado y le dan esa oportunidad de confesar, un poco bajo la idea de que no se lo dicen de esa manera, pero es una manera como de darle la oportunidad de confesar que sí que lo hizo, empujada a cometer el crimen, por así decirlo, por la culpa de ellos, ¿no? O de las circunstancias en las que ella había vivido. De alguna manera es más fácil obtener una confesión si aligeras la culpa o la repartes. Que por cierto, en el caso de Jennifer Pan, los detectives hicieron esto de mentirle, diciéndole que tenían evidencia que no tenían. Aclaro que con esto no quiero decir que Jennifer Pan sea inocente, solamente quiero poner esto como un ejemplo de algunas cosas que se observan ahí en el interrogatorio de ella y que son consistentes con la técnica Reed. El número 3 es que hay que intentar reducir el número de veces que el sospechoso niega que es culpable. Es decir, si ves que ante la acusación, en la conversación, le pides una explicación al sospechoso y lo ves que dice que no con la cabeza, está a punto de decir no, es que yo no he hecho nada, los interrogadores lo interrumpen, le dicen alguna frase tipo no te apresures, necesito que pienses muy bien lo que vas a decir. Esto para evitar al máximo una disonancia cognitiva en el sospechoso. Cuanto más niegue su culpabilidad, más difícil va a ser que la admita más adelante. Así que le cortan esa posibilidad de decir en voz alta no he sido yo. Número 4. Cuando el sospechoso dé razones del por qué no pudo haber sido él o ella, se instruye a los detectives que intenten usar algo de la información que está dando, de lo que está diciendo, para mover la conversación hacia que sí pudieron haber sido ellos, a que lo admitan. Número 5, hay que asegurarse de que el sospechoso es receptivo a lo que dice. Se instruye a los detectives a reforzar su sinceridad hacia él o ella, poniéndose físicamente cerca, con un lenguaje corporal que los haga sentir cómodos o que se vea que el detective está atento y preocupado por la situación. Y número 6, en este punto el sospechoso se vuelve ya muy receptivo y escucha al interrogador con atención. Así que en este punto se le ofrecen alternativas para proceder y también se indica en este paso que si el sospechoso llora es que es culpable. Porque según la filosofía detrás de esta técnica, un inocente jamás lloraría, porque tendría la confianza total de que es inocente y estaría tranquilo, ¿no? No se pondría a llorar. Número 7, y ya con esto termino. Se le dan 2 opciones al sospechoso para explicar el motivo del crimen. Una más socialmente aceptable que la otra. En el caso de que elija cualquiera de las 2, es porque es culpable. Porque si fuera inocente, te diría que ninguna de las 2 es la respuesta, que ellos no hicieron nada. Es decir, una especie de trampa psicológica. Te digo que la respuesta solo puede ser A o B, y solo el inocente superaría la prueba, porque diría que no, que la respuesta es C. Pero si dices que o A o B, pues es porque eres culpable. Y bueno, a partir de aquí, una vez confesado el crimen, pues tienen que seguir unos protocolos para validarlo y poderlo usar en un juicio. ¿Qué pasa con todo esto? Pues un montón de cosas. Primero,
que ya lo dije con el spoiler, puede que te preguntes por qué en todas estas instrucciones parece que se presupone que estás interrogando a un culpable, ¿no? Es decir, parece que de entrada eres culpable y tú tienes que tener, o se asume que se presupone que si tú tienes el coraje, la confianza, la firmeza de decir hasta el final que eres inocente, es porque eres realmente inocente. Pues esa es una de las mayores críticas, y es que es una técnica que presupone culpabilidad y que motiva a los detectives a utilizar recursos psicológicos enfocados en intimidar y o manipular al sospechoso para obtener una confesión, no para descubrir la verdad. Es una técnica que pone toda su confianza en la confrontación agresiva, en la coerción e incluso en el engaño por parte de los detectives, que tienen la libertad de fabricar evidencia que no tienen. Si uno ve un interrogatorio, en el que se siga la técnica Reed, sabiendo ya que además había evidencia inculpatoria como ADN y que el sospechoso efectivamente era culpable, ves lo que hacen los detectives y parecen técnicas brillantemente ejecutadas, ¿no? El problema es que se ha observado que esta técnica se usa indiscriminadamente cuando hay evidencia sólida como de ADN o cuando solo hay cosas circunstanciales, más las intuiciones de los detectives experimentados que creen que es culpable, ¿no? Y ahí está la cosa, ¿no? Cuando ves un interrogatorio de estos y supones que no hubiera evidencia de ADN, que todo fuera circunstancial y que la persona fuera inocente, resulta muy inquietante ver cómo manejan estos interrogatorios los detectives. Otra cosa es la manera en la que se interpreta el lenguaje no verbal y las reacciones emocionales del sospechoso. Al ser una técnica que, repito, presupone culpabilidad, el lenguaje no verbal se ha observado que se interpreta de manera que confirme dicha culpabilidad. Si estás muy calmado es porque eres culpable. Un inocente no estaría tan tranquilo en esa situación, ¿no? Pero si estás muy nervioso es porque eres culpable. Un inocente no estaría tan nervioso si no ha hecho nada. Si mantiene contacto visual es porque es culpable. Está intentando parecer que no tiene nada que ocultar. Si no mantiene contacto visual es porque es culpable. No puede ocultar su culpabilidad y evita la confrontación visual. Si llora en algún punto del interrogatorio es porque es culpable. Se presupone también esto de que el inocente no tiene nada que temer, que un inocente jamás confesaría su culpa, y al mismo tiempo que los detectives le están diciendo que encontraron evidencia irrefutable de que está involucrado en el crimen. Es decir, yo como sospechoso, yo no lo hice, yo no me acuerdo de nada de lo que me está diciendo esta autoridad, pero me está diciendo que hay huellas mías en el arma homicida. Y lo que pasa es que yo no me acuerdo, que de alguna manera lo he reprimido o que por alguna razón no me acuerdo. Pues a día de hoy se sabe que el 30% de los criminales en Estados Unidos que tras su condena fueron exonerados por pruebas de ADN, habían confesado que ellos habían cometido el crimen bajo este tipo de interrogatorios. Y más tarde la evidencia que en ese momento no se tenía demostró que no habían sido ellos. Pero ellos lo confesaron algo que no habían hecho. Y también se han hecho estudios muy interesantes que se pueden encontrar en unos artículos que ha escrito el psicólogo social Saul Kasim, que muestran que el hecho de recibir un entrenamiento para determinar si alguien es culpable o inocente no incrementa las probabilidades de determinar correctamente la culpabilidad o la inocencia de alguien. En estos estudios, por ejemplo, se ha entrenado a un grupo de estudiantes universitarios con la técnica Reed. Se les ha puesto a prueba mostrándoles distintas confesiones, algunas verdaderas, otras falsas, se han hecho varias combinaciones, y los resultados han arrojado que el porcentaje de acierto ha sido no mejor que si se hubieran decidido quién era culpable y quién era inocente lanzando una moneda al aire. Esto mismo se ha hecho luego con detectives muy experimentados, entrenados en esta técnica, y los resultados fueron los mismos. La única diferencia era que
entre los estudiantes, o sea, la única diferencia entre los estudiantes recién entrenados y los detectives experimentados era que los detectives tenían un alto grado de confianza en que estaban en lo correcto y en que las personas que eligieron como culpables realmente lo eran, ¿no? Mientras que los estudiantes universitarios pues eran mucho más inseguros a la hora de decidir quién era inocente y quién era culpable. Pero repito, el nivel de acierto fue el mismo en los dos grupos. Exactamente. Y esto pasa también con los métodos para detectar las mentiras. No sé si te suena Paul Ekman. Es un psicólogo pionero en el estudio de la relación entre emociones y expresiones faciales. Para quienes les guste o hayan visto la serie de Lie to Me, les va a sonar muy familiar lo que estoy diciendo, porque el protagonista de esta serie está inspirado en este psicólogo. Y bueno, aunque suene muy bonita esta idea de que uno pueda aprender una técnica para detectar si alguien te está mintiendo o no, la verdad es que la gran crítica que se ha hecho tiene que ver precisamente con el sesgo de confirmación, con un rechazo a seguir una metodología por parte de este psicólogo en la que pueda contrastar sus intuiciones y no solo confirmarlas. Cuando se han hecho otros estudios que no son los que ha hecho él, entrenando a grupos de personas bajo el método de este psicólogo para detectar las mentiras, los resultados arrojan exactamente lo mismo que te comentaba que ocurre con la técnica Reed. Son igual de certeros que si hubieran lanzado una moneda y con ese criterio decidir si estaba mintiendo o si estaba diciendo la verdad. Las conclusiones de estos estudios son que en realidad el hecho de detectar una mentira parece depender más de lo habilidoso que sea el mentiroso que de lo entrenado que puede estar la persona que intenta determinar si está mintiendo o no está mintiendo. Y, en fin, desconozco si la técnica Reed se sigue utilizando y qué tanto. Sé que, por ejemplo, en el 2017, uno de los grupos más grandes de consultores que ofrecen entrenamiento para las fuerzas policiales en los Estados Unidos anunció que no iban a utilizar más la técnica Reed. De hecho, este grupo es ampliamente defensor de que se utilicen técnicas modernas no confrontativas, que se centren en la evidencia y en buscar la verdad y no en interrogar para conseguir una confesión. Y bueno, y también quiero mencionarlo para quien le interese este tema, que el psicólogo y divulgador Ramón Nogueras, en su libro ¿Por qué creemos en mierdas?, tiene un capítulo precisamente dedicado a esta técnica y cuenta una historia absolutamente terrorífica de un caso real en el que una niña fue encontrada asesinada en su casa y los detectives, siguiendo mayormente sus intuiciones por su experiencia, sospecharon altamente de su hermano de 14 años. No tenían evidencia en ese momento, pero como dije, pues sus años de experiencia y su convicción les decían que el hermano tenía que ser el culpable, así que lo interrogaron. Le dijeron que habían encontrado huellas en el arma homicida, sangre de su hermana en su cuarto, cosas que eran mentira, pero bueno, al final el niño confesó. Y lo que ocurrió fue que justo antes del juicio y de su sentencia se encontró evidencia de ADN que inculpaba a un vagabundo que testigos habían visto cerca de su casa ese día, pero que nunca se tomó como posible sospechoso. Y al final fue él el que entró en su casa y atacó a la niña. Quizá lo más interesante de todo esto es lo que ocurrió después de que exoneraron al hermano. Y es que los detectives que habían interrogado al hermano no dejaron nunca de estar convencidos de que el verdadero culpable era el hermano. ¿Cómo justificaban que el ADN encontrado fuera del vagabundo y no del hermano? Pues diciendo que seguramente la familia había pagado mucho dinero o que gente con poder había logrado inculpar falsamente al vagabundo para poder salvar al niño de ir a prisión. Pero nunca admitieron que desde un inicio creyeron que el culpable había sido el hermano sin tener ADN que lo confirmara y que a partir de ese momento cualquier información adicional la interpretaban de forma que confirmara esta hipótesis. Ramón Nogueras también en su libro menciona que este sesgo de confirmación afecta mucho también a las terapias no basadas en evidencia, como el psicoanálisis.
Esto lo cito textualmente de su libro porque creo que con sus palabras lo explica muy bien y dice: en el psicoanálisis y en otras terapias no basadas en evidencia pasa lo mismo. Si el paciente mejora o dice que mejora, es que la terapia funciona. Si no mejora, es que el paciente es resistente y está reprimiendo algo, y eso es señal de que la terapia tiene razón, porque el paciente hace lo que predice la terapia. Haga lo que haga el paciente, mejore o no, el psicoanalista puede confirmar que su práctica es correcta. Y bueno, esto es algo que justamente Álvaro en el podcast de Retorno a la Caverna, que es otro podcast en el que hablamos de cuestiones filosóficas de manera más académica, por así decirlo, nos contaba en el último episodio que se hizo sobre la crítica al psicoanálisis. Entre otras cosas, parte de la crítica hacia el psicoanálisis es que sobreconfía en el criterio particular del psicoanalista, con los sesgos que éste pueda tener, en la interpretación de las conductas que a él se le ocurra, que son las más coherentes y que mejor encajen con la historia del paciente según su criterio, y bueno, y que como hipótesis está diseñada de manera que parece que el sesgo de confirmación es parte de las reglas. Si les interesa concretamente el tema del psicoanálisis, pues los invitamos a escuchar el último episodio de Retorno a la Caverna en Spotify o en YouTube. Y con esto cierro. No sé qué impresiones te ha causado lo que te he contado. Ay, Dios, es que a merced de qué juicios estamos cuando nos llega a pasar una situación que espero que no, nunca en la vida, una situación de este tipo, ¿no? De ser acusados y de ser culpables ya inmediatamente. Y bajo estos criterios que se pretenden que quizás sean muy científicos, muy empíricos, y creo que ahí está la cuestión, pensar que un método por ser empírico es correcto, y no, no es así, pues, no es del todo. En el caso específico de pensar pues, que las cosas como las intuiciones de los policías tienen una validez ahí epistémica, pues no, está mal, ¿no? Realmente sabemos que las intuiciones, en este caso, en el caso de los juicios morales, pues puede ir incluida cosas como cargas ideológicas, ¿no? O o prejuicios que tenían los policías anterior de pensar quién era el culpable de cierto caso. Entonces ahí se juegan un montón de cosas terribles, terribles. Y bueno, sabemos cómo es esto, de que en ocasiones esta clase de procesos se van arrastrando hasta que ya son insostenibles y ya definitivamente se percatan de que han culpado a muchísima gente inocente. Como en el caso de los falsos recuerdos, que también hablaste en el episodio 1 de Máquina de Experiencias. Pero bueno, sí queda, sí es terrible al final de cuentas todo esto, ¿no? Y también el papel de la intuición. Y también lo que me llamó muchísimo la atención es la cuestión de la metodología para corroborar esta clase de, de prácticas que sean efectivas mayores al azar. Porque cuando son iguales al azar, pues no son efectivas, definitivamente no son efectivas. Cuando son un poco mayores al azar, pues ya estamos hablando de que hay una cierta efectividad, ¿no? Pues, y se me ocurre cuando hablábamos acerca de cuando comenzaba la pandemia, para poner un parámetro de evaluación de esta situación del azar, que se nos insistía en que utilizáramos mascarillas y que había ciertas oposiciones que decían, no, las mascarillas no funcionan tanto, realmente las partículas siguen saliendo, los virus siguen saliendo de las mascarillas, la gente se puede seguir enfermando. Es muy probable que sí, también depende de qué mascarillas, es muy probable que sí, pero en estudios de este tipo, que con mascarillas o sin mascarillas, si el resultado era mayor al azar, pues no tendría caso, pero el resultado era menor al azar el contagio cuando se utilizaban mascarillas. Entonces ya estamos hablando de algo cuantificable y que por muy poco que fuera, sí había efectos, sí había efectividad. En estos casos, no. En estos casos como el de los interrogatorios, pues no, es igual al azar. Entonces, pues no pasa nada. Y no solo eso, ¿no? O sea, ahí está la cosa, que en los estudios que se han hecho parece que no es mejor que el azar esta técnica, pero además el hecho de que se hayan dado cuenta de que
el 30% de las personas que confesaron en su momento bajo esta clase de técnicas de interrogatorio, luego las exoneren con evidencia. Ahí claramente hay un problema. Bueno, creo que ha llegado el momento de cerrar por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 10. Si les gusta el podcast, pueden seguirnos en la página de Facebook de Máquina de Experiencias y recordarles que el podcast está disponible en Apple Podcast, iVoox, Spotify, YouTube y Google Podcasts. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.